Bueno, muy bien. Estamos en el programa de Radio Rebelión. Beto, ¿podés hablar de un poquito de los temas centrales? Y muy bien, gracias Miguel. Y bueno, muy buenas noches a todos los que nos siguen semana a semana en este su programa Radio Rebelión. Estamos iniciando esta edición del 28 de enero del 2024. Y bueno, como ya es costumbre, estaremos tocando los temas más importantes de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Bueno, hoy estaremos conversando sobre, a nivel internacional, continuamos hablando sobre Palestina. Bueno, hay una novedad respecto a que hay un dictamen de la Corte Internacional de Justicia frente a la acusación que hizo Sudáfrica contra Israel porque Israel está cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza, ¿no? Bueno, o sea, comentaremos un poco sobre este dictamen que llama Prevenir el Genocidio y, bueno, continuando con la solidaridad y el apoyo a la lucha y a la resistencia del pueblo palestino. Continuando en el tema internacional, hablaremos sobre la situación de Argentina. Anunciamos que se convocó al paro nacional, a la huelga general de 24 horas, el 24 de enero pasado. Y bueno, estaremos haciendo un balance de esta importante jornada de luchas que también tuvo sus repercusiones a nivel internacional. Bueno, luego tenemos un tema internacional, pero que también es un poco histórico, que es los 100 años de la muerte de Lenin, para lo cual también contamos con el compañero José Luis Saavedra como invitado a hablar sobre, bueno, son 100 años de la muerte de Lenin y es importante, bueno, el legado que quedó de Lenin y bueno, hay muchas discusiones al respecto sobre las cuales estaremos conversando. Y a nivel nacional, bueno, hablaremos sobre la situación del bloqueo de caminos que continúa por parte de los sectores evistas contra el gobierno, ¿no? Y cómo ni evistas, ni arcistas, ni la oposición derechista tienen ninguna propuesta, ni ningún interés por los intereses y las necesidades populares, ¿no? Y bueno, continúa este bloqueo con el perjuicio que representa. Y bueno, estaremos haciendo un poco, hablando sobre cómo va el bloqueo y las respectivas implicaciones de este, ¿no? Por otro lado, empiezan a surgir protestas contra una ley de jubilaciones que se está planteando actualmente, mediante la cual quieren imponer algo que ya se vino denunciando anteriormente, que es obligar la jubilación a los 65 años bueno, para todas las personas, ¿no? Imponer la jubilación, jubilaciones de hambre, con la actual ley de pensiones. Bueno, estaremos denunciando esa situación y eh, informando sobre las protestas que se están convocando al respecto. Y finalmente hablaremos de las elecciones al Magisterio Rural de la Federación de La Paz, en el cual estaremos, bueno, este miércoles son las elecciones y bueno, estaremos hablando un poquito sobre Pacha Comunitaria que se está presentando a estas elecciones. Pues bien, este es el programa, como verán, con temas muy importantes de esta edición Radio Rebelión de este 28 de enero. Y bueno, de esta forma comenzamos. Y ahí ya tenemos la imagen de Palestina y comenzamos con el tema internacional Palestina y este dictamen de la Corte Internacional de Justicia que llama Prevenir el genocidio en Gaza, que es, bueno, es una derrota en general a nivel diplomático de Israel. Y bueno, comentemos un poco más sobre esto. Miguel, Bueno, este dictamen de la Corte fue a raíz de una denuncia de Sudáfrica que acusa directamente a Israel de genocidio y a Estados Unidos y Gran Bretaña de cómplice del genocidio por proveer de armas a Israel. Eh, es es parte de un proceso que va a ser largo, así funciona la justicia y la justicia, bueno, en este caso internacional. Eh,
Es decir, lo de la Corte no va a solucionar obviamente el tema de los palestinos ahora, pero esta resolución de la Corte, hablando de un genocidio en Palestina, evidentemente significa mucho y es un instrumento para apoyar las grandes movilizaciones que se están dando en todo el mundo. Esas grandes movilizaciones que están mostrando un repudio mundial a Israel. Ya esta semana, aunque las cifras siempre son obviamente confusas y discutibles, pero hay más de 30.000 muertos eh, en Palestina, entre ellos la mayoría niños y mujeres. Israel sigue con los bombardeos, incluso después de la resolución de la Corte de Justicia aumentó los bombardeos, como diciendo no me interesa para nada la Corte de Justicia. Bueno, por eso obviamente, como lo dice también el Comité de Solidaridad Palestina, formado por los mismos palestinos, lo importante es el repudio mundial y la movilización mundial eh, para hacer detener el genocidio. Lo de la Corte, como decía, es un instrumento que sirve para esclarecer a la gente, porque sigue habiendo una confusión terrible, muchísima gente no entiende, dice, bueno, es una guerra entre dos estados, siempre hubo guerras, cosas así, que son absurdas pero son por desconocimiento en muchos casos, ¿no? Por supuesto, también es una idea que siembra Israel para confundir. Eh, Israel dijo que era una guerra, que había sido atacada por Hamas el 7 de diciembre, perdón, el 7 de noviembre. Y bueno, si uno mira la historia, esto es algo que viene hace más de un siglo y sobre todo hace 75 años pues, fue fundado el Estado de Israel con el apoyo abierto, es decir, de Gran Bretaña y de Estados Unidos, con un objetivo muy claro, que era colonizar el Medio Oriente. Es decir, Gran Bretaña fue colonizador del Medio Oriente, pactó con varias monarquías árabes que ellos mismos pusieron en el poder, eh, y después, como otro elemento más, dijeron, bueno, y esto lo dijeron ya en la década del 30, vamos a crear un Estado judío, pero con la idea de utilizarlo de instrumento de ocupación. Bueno, esto hoy se ve a pleno. Israel está avanzando. Israel desalojó en 75 años a los palestinos de casi todas sus tierras. Los que están habitando Gaza, 2.400.000 personas, son palestinos, familias, todas, no todas, digamos, pero 90% expulsadas de sus tierras originarias. Y ahora también quiere expulsarlo de Gaza. Incluso hay otro elemento económico que hay gas en la costa de Gaza y también quiere utilizarlo Israel para sí mismo, su beneficio. Y recordemos que desde la fundación Israel tiene un propósito que es expandirse cada vez más, incluso a otros países vecinos como Jordania, como Siria, como el Líbano, como Egipto, como la propia Arabia. Esta es la idea fundacional de Israel. Ahora, la crisis mundial es tan grande, la resistencia en Estados Unidos, las manifestaciones de repudio en España, en Francia, en Gran Bretaña, en Italia, los trabajadores portuarios impidiendo los desembarques de armas, que esto se está extendiendo cada vez más y ahora el imperialismo dijo nuevamente, no, hay que crear dos estados, que fue una mentira que hicieron en el año 82 justamente para desarmar la resistencia palestina. Eh, bueno, es totalmente inviable, pero hoy es una diferencia obviamente con Netanyahu, el dictador del genocida de Israel,
que se niega obviamente a nada de dos estados, que dos estados, bueno, todo de Israel. Bueno, esto es la guerra continúa y mucho más importante que nunca es continuar la solidaridad internacional. Aquí en Bolivia hemos hecho manifestaciones, ya todos los viernes estamos haciendo en Cochabamba, en la plaza, también ciclos de cine sobre Palestina, en el Club Árabe, hay un acuerdo con el Club Árabe para hacer ciclos de cine eh, que estamos haciendo el próximo martes, el próximo jueves a las 7:30 de la tarde, de la noche. Bueno, esto es lo que está pasando y, y bueno, nuestro llamado, como siempre, es a la plena solidaridad con Palestina, aumentar estas movilizaciones, exigir la ruptura de todos los estados, obviamente el cese del envío de armas y el cese de toda la ruptura económica con las empresas de Israel, con todo lo de Israel. Muy bien, Miguel, no, muy importante toda esta información. Eh, bueno, yo quisiera participar, ampliar un poco en este tema, planteando dos aspectos, ¿no? Uno, en general, lo que Israel y el caballito de batalla que mantiene es el derecho a autodefensa de cualquier nación, ¿no? Y en este sentido, Israel dice, tenemos derecho a autodefendernos, ¿no? Es nuestro derecho a defendernos y, bueno, ante incluso el dictamen de la Corte Internacional de Justicia, en una respuesta vergonzosa de Netanyahu, el primer ministro de Israel, dice eso, ¿no? Tenemos derecho a autodefendernos, vamos a cumplir todas las leyes internacionales, pero vamos a ejercer nuestro derecho a la autodefensa. Y después de decir esto, continuaron con brutales bombardeos en el sur de Gaza, ¿no? Y es importante recordar que, bueno, básicamente Israel ha desplazado a la gran parte de la población de Palestina, bueno, de Gaza, hacia el sur, ¿no? A la mayor parte, y que realmente están ahí viviendo una situación de hacinamiento terrible, con escasez brutal de alimentos, de agua, además de medicamentos, electricidad, etcétera. O sea, realmente una crisis humanitaria, bueno, que muchos dicen que es algo nunca antes visto, ¿no? O sea, o que por lo menos expertos no han visto esto prácticamente, bueno, desde la Segunda Guerra Mundial, que no se veía una situación de tan terrible de crisis humanitaria, que es el genocidio que está cometiendo Israel, ¿no? Bueno, entonces ahí me parece que es importante señalar que no, Israel no tiene derecho a la defensa, Israel es un estado de ocupación, y nosotros no tenemos por qué reconocer ningún derecho a la autodefensa de Israel, porque en realidad es un Estado que está ahí en una invasión, en una situación de ocupación del territorio, y es parte de toda una ofensiva, ¿no? La existencia misma de la entidad del Estado de Israel es una cuestión ofensiva contra el territorio, una ocupación en un territorio que no le pertenece, ¿no? Y como tal, no tiene ningún derecho a la defensa, ¿no? Y no le podemos reconocer tal derecho, digamos, ¿no? Y más bien por el contrario, los que tienen todo el derecho a defenderse, son el pueblo palestino, ¿no? Con sus distintas ramas, con sus distintas direcciones, etcétera, ¿no? Y desde esa perspectiva, eh, incluso es reconocido en el derecho internacional el derecho de un pueblo, a defenderse contra una potencia, en este caso, de ocupación, ¿no? Y usando todos los medios a su alcance, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, la justificación que tiene Israel para el genocidio que está cometiendo, que fue, los actos de defensa de la resistencia palestina el 7 de octubre del año pasado, en realidad lo que pasó el 7 de octubre, quien lastimosamente, constantemente saben que no corresponde, bueno, que en realidad fue algo malo y que no sé qué, no sé cuál. Pero en realidad lo que se tiene que decir claramente es de que lo que pasó el 7 de octubre, con el ataque de distintos grupos de defensa, entre los cuales se incluye Hamas, eh, que salieron de la Franja de Gaza, salieron del campo de concentración de la Franja de Gaza para atacar a sus captores, a la potencia de ocupación sionista de Israel,
es un acto de legítima defensa de sus derechos y como tal tiene que ser reconocido de esa forma, ¿no? Y ellos sí tienen, el pueblo palestino sí tiene derecho a la legítima defensa y en ese marco fue lo que se actuó. Y en este caso, más bien, esta defensa tiene que tener la mayor solidaridad internacional en todo nivel, aparte de la solidaridad moral, el rechazo a Israel, el apoyo que algunos están dando con víveres, etcétera, que Israel no permite que ingresen libremente a la Franja de Gaza. Además de todo esto, es importante, incluso está planteado, ¿no? Y es necesario incluso el apoyo militar a la resistencia palestina para derrotar al invasor, a la ocupación sionista, ¿no? Y esto es al igual que cualquier país agredido, cualquier nación agredida, ocupada y violentamente, bueno, en este caso en un proceso de exterminio que está tratando de realizar Israel, merece la más amplia solidaridad, ¿no? Esto fue válido en su momento con Argelia, la resistencia de Sudáfrica y bueno, el ejemplo más habitual respecto a esta temática, contra todos los pueblos que fueron ocupados por la Alemania nazi, ¿no? O en este caso, ante la ocupación sionista, la, la resistencia palestina merece todo el apoyo incondicional para derrotar esa ocupación, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el otro país que sí le está dando su apoyo con todo lo que puede es Yemen, ¿no? Que es otro país muy pobre de la región y que está siendo bombardeado y atacado constantemente desde hace algunas semanas por parte de Estados Unidos e Inglaterra centralmente, ¿no? Y Yemen lo que está haciendo es impedir y atacar a los barcos eh, que se dirigen a Israel, ¿no? Como parte de una actitud correcta del bloqueo económico que tiene que darse, que debería ser una política internacional, pero que hasta el momento solo está aplicando Yemen contra Israel, ¿no? Además de las huelgas y movilizaciones a nivel internacional con la toma de puertos o la huelga en algunos trabajadores portuarios para impedir que lleguen bueno, envíos a Israel, ¿no? Envíos de armas sobre todo. Bueno, ahí también todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad con el pueblo de Yemen, que incluso llegaron en medio de su guerra civil y todas las diferencias que tienen, si están de acuerdo en el tema de luchar contra Israel y declararon como estados terroristas a Estados Unidos e Inglaterra justamente por los ataques que están realizando en contra de Yemen, ¿no? Algo que es realmente acorde a la realidad y que lastimosamente no es lo que domina y lo que rige, digamos, el mundo. Más bien el mundo se rige al revés, donde los oprimidos que resisten son llamados terroristas y prácticamente son nazis, ¿no? Los sionistas, los que atacan y están financiando el genocidio, se llaman democracias, ¿no? Pues bueno, esa es la lucha que tenemos en el mundo de todos los pueblos oprimidos que nos solidarizamos con Palestina, que las millones de personas que se movilizan en el mundo luchando contra toda esta situación y en el apoyo incondicional y la plena solidaridad a la resistencia del pueblo palestino por la derrota de Israel. Es importante esta derrota que se dio en la Corte Internacional de Justicia, producto de la demanda de Sudáfrica, porque hasta en ese territorio que no es nuestro territorio, no es el territorio de los pueblos, son cortes, igual, ¿no? Auspiciadas por el imperialismo, etcétera. Incluso ahí legalmente no tiene forma de defenderse Israel, pero de todas formas no lo va a cumplir, ¿no? No va a ponerle fin al genocidio que está haciendo. La única forma de ponerle fin al genocidio es masificar aún más y profundizar la solidaridad internacional a nivel mundial y el apoyo incondicional a la resistencia palestina para que sea derrotado este invasor, esta entidad sionista que es heredera del nazismo, ¿no? Todo el apoyo a Palestina y viva Palestina libre. Bien, continuando con el programa, pasamos a hablar de Argentina y vamos a hacer el balance de la gran jornada de movilización que hubo el 24 de enero, ¿no? La semana pasada. Miguel, tienes la palabra. Sí, bueno, ya algo informamos, tuvimos una edición especial Miguel, este ahora miércoles, estás el día. eh, con la cámara apagada. Ahora estás con el micrófono apagado. Ahí está. Sí, ya Perfecto. algo informamos, transmitimos este miércoles
de la movilización que se hizo, que fue muy grande, hay una foto, y además fue en todo el país. Fueron centenares de miles de personas contra las medidas de Milei, que son medidas brutales, prácticamente sin antecedentes cercanos en Argentina, eliminan leyes laborales, hizo una devaluación de más del 100%, generando una inflación, un aumento gigante de precios, 25% solo en diciembre. Ahora todavía no está la de enero, pero más o menos va a ser lo mismo. Bueno, y obviamente eso significa que el salario se está devaluando violentamente. Eh, y junto con eso, abolir leyes laborales, permitiendo despidos, es decir, impidiendo la lucha, entre otras cosas, por el salario, para actualizar el salario. Además, congelando el presupuesto de los universitarios, lo cual implica casi tiende a destruir las universidades públicas, porque con esta inflación congelar un presupuesto significa que en unos meses no es nada, no alcanza para nada. Eh, bueno, cosa que ya había dicho Milei que iba a hacer. Ahora, esta gran movilización, eh, convocada por la Confederación General de Trabajo y por otras organizaciones sindicales, la idea que impulsa la izquierda revolucionaria, la izquierda socialista y el Frente de Izquierda de los Trabajadores, unidad, es reclamarle a la dirección de la central, de la Confederación General de Trabajo, que esto sea un plan de lucha, que no termine acá. Esto tiene que seguir hasta que mi ley anule todas esas medidas. Bueno, a todo esto, esas medidas se están discutiendo en el Parlamento esta semana que comienza a partir de mañana. Eh, la oposición supuesta peronista eh, tiende a ser cómplice de Milei, dice que bueno, que algunas medidas hay que apoyar, otras no, bueno, están discutiendo. Milei ya anuló algunas medidas. Eh, en fin, hay una confusión terrible. Un juez decretó que la anulación de las leyes laborales no tiene validez por decreto, no se puede. Esto implica que en este momento no se sabe si hay leyes laborales o no hay leyes laborales. Bueno, hay una crisis tremenda en Argentina que obviamente sectores de trabajadores están impulsando la idea de que se vaya Milei, aunque Milei todavía tiene un apoyo de un sector, pensemos que fue electo hace un mes, y él logró confundir a mucha gente, que además lo vemos en la propia Bolivia, gente confundida que dice, no, pero el gobierno anterior era corrupto, el gobierno peronista sí, era corrupto, no solamente corrupto, sino que tomó medidas que también estaban produciendo una hiperinflación, básicamente el pago de deuda externa, pero Milei está profundizando esto. Y esto genera una crisis cada vez más grande. Hay también divisiones en los propios intereses capitalistas sobre qué impuestos hay que quitar, porque Milei dijo que va a quitar los impuestos, están exigiendo quitar los impuestos, porque él dice que el Estado no sirve para nada. Eh, es decir, la educación, la salud, todo eso no le interesa. Entonces, en esta situación está Argentina. Es una crisis más grande de su historia, aunque tuvo otras bastante grandes. Cada 20, 30 años hay una crisis aguda, así. Eh, y una de las cosas que dice Milei, precisamente, es que esta crisis es porque el capitalismo no puede desarrollarse, no puede, porque hay derechos laborales. Bueno, eh, nosotros tenemos obviamente una visión opuesta. El capitalismo está creado para esquilmar y explotar a los trabajadores,
Y evidentemente lo que hace falta en Argentina es una salida socialista que termine con el agronegocio, que termine con los grandes capitalistas. Bueno, esto es lo que plantea la izquierda revolucionaria, eh, que es lo único que puede solucionar la crisis en beneficio de los trabajadores y el pueblo explotado. Bueno, como decía entonces, esta grieta está abierta. Todos los días hay nuevas informaciones de luchas, de movilizaciones. En Milei y sus ministros dicen, no, no, si todo fracasó, el paro no se hizo. Bueno, obviamente es mentira. Este, fue una de las, no solamente el paro, que evidentemente hubo sectores que no pararon porque por esta gran confusión política, pero la mayoría sí paró, pero además de eso fue la movilización, que fue una de las más grandes históricas. Es decir, entonces, esto no termina acá, la crisis está totalmente abierta, eh, y por supuesto todo el pueblo argentino está discutiendo qué hacer. En primer lugar, naturalmente, qué hacer en lo personal, porque a la gente no le alcanza el salario. Los costos son brutales, eh, entonces la situación abierta es tremenda, ¿no? Eh, bueno, por último, quería destacar que el día de la movilización, fue el miércoles, contra Milei, eh, hubo marchas de apoyo eh, en un montón de países del mundo, entre otros en Francia, en España, en Latinoamérica, en casi todos los países, sí, en Brasil, en Chile, Perú, en Panamá, en Venezuela, muchas impulsadas por la Unión Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Guardia Internacional, pero muchas también con participación de muchos otros sectores. En particular, destacar, que ya también lo pasamos por las redes y vamos a volverlo a pasar ahora con junto con este programa, el acto que se hizo aquí en La Paz, eh, donde intervino el Partido de Trabajadores con Alberto Valderrama y otras organizaciones que estuvieron presentes en el acto de la Embajada Argentina. Esto es importante porque Milei, bueno, como de alguna manera dijimos con Palestina también en algún momento, es un tema que interesa a muchos. Es decir, Milei representa hoy, a- y pese a la importancia relativa de Argentina, no es un país imperialista, no es uno de los grandes países del mundo, pero Milei con su discurso expresa toda esa reacción eh, contra el movimiento obrero y popular, acusando de comunista a todo lo que plantean demanda de los trabajadores. Por supuesto, se apoya en el desprestigio de la falsa izquierda, en el desprestigio, en primer lugar, del peronismo en Argentina, pero también de otros lugares, de lo que es, por ejemplo, Maduro en Venezuela, aquí mismo el lío que hay con el MAS. Bueno, todo eso es la discusión que tenemos aquí, ¿no es cierto? Pero es un fenómeno mundial, una reacción capitalista, eh, que no empezó ayer, que se va agudizando por la crisis. Por un lado, hay grandes luchas de los trabajadores, por otro lado, un proceso de medidas para destruir las conquistas de los trabajadores y reprimirlos. Entre otras cosas, está Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, que fue derrotado, pero sigue con su organización. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Hay, digamos, otros miráis en muchos lugares. Hay en Francia, hay en España. Es decir, no es solo Argentina. Por eso esta movilización mundial es importante y por eso también es importante difundir acá qué significa mi ley y también salir al paso de lo que dice, bueno, la solución para Bolivia es otro mi ley boliviano. Eso lo he escuchado en muchos lugares, este, que obviamente es un disparate. Bueno, eso.
No sé si José Luis quieres decir algo sobre este tema. No, bueno, lo que yo quisiera ampliar un poco sobre esto es, bueno, la necesidad justamente de enfrentar este tipo de gobiernos, ¿no? Eh, es bastante, problemas con la cámara. Bueno, es bastante la propaganda que están realizando y el ejemplo que en general trataron de seguir varios derechistas a nivel internacional a partir del triunfo de Milei, incluso antes, cuando ya empezó a crecer, que también tiene su eco acá en Bolivia, ¿no? Y bueno, a nivel ideológico lo que tenemos que tomar en cuenta es que esa es la característica, la mentira, ¿no? Y el engaño desvergonzado, ¿no? Fue característica del fascismo y del nazismo el siglo pasado. En su momento los nazis demagógicamente no dudaron en hablar de socialismo incluso, ¿no? Para una política totalmente imperialista y de destruir al pueblo trabajador con los medios más brutales, ¿no? Llegando a cometer genocidios, ¿no? Bueno, hoy en día ya no hablan de socialismo, hablan de libertad, ¿no? Pero básicamente sigue siendo la misma demagogia, ¿no? Pura mentira, pura falsedad, y eso es lo importante de sacar esas conclusiones de esto, bueno, poco más de un mes que tiene de gobierno Milei, ya cerca de los 2 meses, donde lo que ha hecho es prácticamente destruir la vida cotidiana de las personas, ¿no? Del pueblo trabajador argentino, impidiéndoles poder llevarse incluso un plato de comida a la mesa, ¿no? O sea, realmente con la inflación terrible y el ajuste que están realizando, es bueno, realmente terrible lo que se vive en Argentina con, bueno, y como sus mismos periodistas al servicio de Milei dicen, bueno, habrá que comer un poco menos, ¿no? Habrá que saltarse una comida y cosas de ese tipo, ¿no? O sea, ya haciendo apología del hambre, ¿no? Entonces, como que tenemos que tener hambre, mientras que los grandes terratenientes, las transnacionales están felices y más bien están viendo garantizadas sus ganancias en Argentina, el pago de la deuda externa que está siendo puntual y además están a la expectativa de lo que Milei quiere vender a Argentina, ¿no? Me parece importante denunciar, Argentina bueno, tiene todavía un proyecto y una capacidad satelital muy importante, que realmente es, bueno, era un ejemplo en la región, incluso a nivel internacional, muy reconocido para poder llegar incluso con señal de internet y televisión a espacios del área rural y que bueno, Milei quiere venderlo y ahí está firme para comprárselo y para poder aprovechar al máximo ese espacio, Elon Musk, ¿no? Uno de los grandes millonarios del mundo, que no duda en meterse y aplaudir lo que hace Milei porque prácticamente está trabajando para sus beneficios, ¿no? O sea, lo que tenemos en Argentina es claramente la política de los libertarios, del liberalismo y la política plenamente capitalista de quitarles, saquear y robar a los pobres para darles a los ricos, ¿no? Y eso tiene que ser rechazado y es necesaria la mayor unidad y, y lucha conjunta para derrotar este tipo de intentos, bueno, derrotar a Milei en este caso, toda su política y a nivel internacional para derrotar cualquier intento de ese tipo que están ahí dando vueltas y tratando de aprovechar la crisis de los gobiernos de pseudo izquierda, que sus discursos mentirosos y que igual llevan a situaciones de pobreza, bueno, están ahí a la pesca para poder aprovechar esos momentos y entrar. Eso fue lo que hizo Milei, aprovechó toda la crisis y el terrible situación de Argentina ya provocada por el peronismo y aprovecha esa situación para entrar y tratar de rematar la economía nacional de Argentina, vender el país y aplastar al pueblo trabajador, ¿no? Quitándole conquistas de décadas, ¿no? Entonces, todo el apoyo, toda la solidaridad con el pueblo argentino, nuestro mayor apoyo a la lucha que han llevado adelante este 24 de enero y lo que continúa en adelante, ¿no? Por un nuevo paro y hasta terminar derrotando finalmente todo ese plan de ajuste. Bueno, pasamos al siguiente punto. Vamos a hablar de los 100 años de la muerte de Lenin. Y bueno, aquí tenemos al compañero José Luis Saavedra. Bienvenido, compañero. Y José Luis nos va a hablar un poco sobre este tema. Bienvenido, José Luis. Gracias, gracias Beto, gracias Miguel y gracias siempre a Radio Rebelión que nos permite conversar
de temas en verdad importantes, histórica y políticamente importantes. Lenin, el gran Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. A ver, es muchísimo lo que se podría decir y me gustaría también ampliar, pero el tiempo es corto. Empecemos diciendo que desde la caída del muro de Berlín, allá por el 89, junio del 89, hay una especie de reacción reaccionaria, valga la redundancia, del imperialismo, del capitalismo global, para borrar no solo la memoria de Lenin, sino para borrar todo intento y posibilidad de un proceso revolucionario. Esto es algo muy intenso, sobre todo a través de los medios de comunicación, pero también a través de, ojo, los ámbitos educativos, incluida la universidad, las universidades, aquí y en gran parte del mundo. Incluso la discusión académica, teórica de los temas del marxismo, el leninismo, las opciones revolucionarias, etcétera, prácticamente han desaparecido, incluso, reitero, en el ámbito universitario. Creo que esto no es casual, sino más bien parte de una estrategia, reitero, de reacción mundial del imperialismo para volver a colocar, diríamos así, en las mentes y en las voluntades de las personas, primero sobre el fracaso, diríamos así, del socialismo, pero, y más importante aún, para tratar de convencer a las clases trabajadoras particularmente que no hay más posibilidad de revolución y esa revolución terminará como en la ex Unión Soviética, implosionando, diríamos así. Creo que frente a esta ofensiva ideológica del imperialismo conviene reaccionar y tratar de, lo decían ustedes en los segmentos anteriores, volver a decir pues la verdad acerca tanto de las teorías revolucionarias como el marxismo, el leninismo, como y sobre todo las opciones revolucionarias. En este contexto veamos rápidamente algunos datos, diríamos, elementos de Lenin. Vladimir Ilich Ulyanov es obviamente ruso, nació en Rusia hacia 1870. Hay muchas cosas que se podría decir sobre su infancia, juventud, pero tengo en mente que el tiempo es corto. Hay un elemento sin duda que sí me gustaría de la etapa, del origen, diríamos así, familiar o quizás incluso étnico de Lenin, que va a tener mucha importancia en su vida revolucionaria y que tiene que ver con su abuela, es decir, con el origen calmuco de Lenin. No sé si le suena la palabra calmuco, pero fíjense, y en la foto que aquí está es muy visible, Lenin tiene rasgos de una persona mongol, de Mongolia quiero decir, ¿sí? Y eso tiene que ver con su abuela. Y Calmuco es un pueblo de origen mongol, del pueblo mongol, campesino, diríamos, para nuestro contexto, sin mucho detalle. La característica de este pueblo calmuco es la fuerza y voluntad de lucha, la fuerza de resistencia, de persistencia, de tenacidad y por tanto de lealtad, de determinación, de voluntad de lucha en general, diríamos. Esto es algo muy interesante porque en gran medida estas son las características que van a marcar la lucha y la vida de Lenin. Sus determinaciones en momentos importantes de la lucha del proletariado ruso e incluso a nivel mundial, diríamos. Segunda cuestión importante, solo señalo tres. Iba a decir algo sobre su hermano, pero bueno, será en otro momento. Pero digamos, ¿cómo es que Lenin se anima a ingresar en la lucha revolucionaria? ¿Sí? Hay varios elementos, no hay posibilidad de decirlo todo, pero un detonante importante va a ser justamente que el hermano mayor de Lenin, Alexander,
se va a comprometer como estudiante aún de ciencias en luchas revolucionarias y concretamente en la opción armada de la lucha para derrocar y eliminar a Alejandro III, al zar de Rusia, ¿sí? Este atentado es fallido y el hermano de Lenin, Alexander, es apresado y fusilado. Esto va a marcar de manera muy profunda las opciones políticas e ideológicas revolucionarias de Lenin. Pero no solo hay que verlo como un hecho, diríamos así, familiar, sino porque, o sea, no es una casualidad, quiero decir que esto ocurre en la vida de Lenin, sino que tiene que ver con todo el proceso de opresión, de dominación y de represión que el zarismo imponía en toda Rusia, ¿sí? Y un momento, sin duda, de inflexión, diríamos ahora, en la vida de Lenin va a ser el asesinato de su hermano, de Alexander, y que obviamente le va a comprometer de por vida en la opción revolucionaria. Una tercera cuestión importante en Lenin, reitero, sin agotar las múltiples, complejas y fascinantes características de Lenin, es una extraordinaria capacidad de estudio, de comprensión, de lectura. Desde su juventud, Lenin leía muchísimo, muchísimo. Y no solo política, diríamos, sino y sobre todo economía. Lenin tenía una extraordinaria capacidad para el ámbito, diríamos, estadístico, de las estadísticas, de los datos, etcétera, en general, todo lo que tiene que ver con la estadística. Algo que para el común de nosotros diríamos es aburrido, pero a Lenin parecía muy importante. Aparte que por su madre tenía origen alemán y sueco, él obviamente leía alemán y esto va a ser muy útil para la preparación de materiales para uno de sus primeros grandes libros, que es Desarrollo del capitalismo en Rusia. Esto lo voy a publicar a inicios de siglo, hacia 1902. Es un libro muy interesante que refiere cómo es que el capitalismo se ha desarrollado en Rusia, bajo condiciones todavía feudales, por supuesto, y con un escaso desarrollo industrial, etc. Este libro, El desarrollo del capitalismo en Rusia, es sumamente interesante, sobre todo por el uso muy inteligente, muy creativo de las estadísticas, de los datos, de las cifras, etc. Entonces hay una capacidad, diríamos, intelectual muy interesante en Lenin que es otro de los ámbitos que el imperialismo trata de negar en muchos de los revolucionarios, que parecería que solo fueran, digamos, personas que, bueno, tiran bombas, diríamos, ¿no? Cuando en realidad un revolucionario de verdad tiene una formación teórica, política, muy intensa, muy seria, muy comprometida también, por supuesto, ¿no? Entonces, esta es una otra característica de Lenin, una extraordinaria capacidad de estudio, etc. Y es a partir de estas características que Lenin se compromete con los procesos revolucionarios de Rusia. A partir de sus estudios y de la comprensión que él tiene de la realidad de Rusia, él se compromete en la lucha revolucionaria. ¿Qué implica esto? Obviamente, organización. Y un aspecto organizativo importante para Lenin va a ser el ámbito que hoy llamaríamos mediático, es decir, comunicacional, con la fundación de periódicos tan importantes como Iskra y más tarde Pravda, pero sobre todo Iskra va a tener un rol muy importante por la, diríamos así, agitación revolucionaria, propaganda que supone un proceso revolucionario organizativo. Y finalmente, hay muchas otras características, reitero, pero sin duda Lenin es conocido por ser el gran líder de la revolución bolchevique de 1917. ¿Cuál es la importancia aquí del liderazgo de Lenin? Y que creo que sigue siendo importante para la época también actual. Y creo que en general, tanto el pensamiento, el leninismo, como la acción revolucionaria es la principal enseñanza de Lenin para nuestro tiempo. Alguito diremos de esto en la parte final, que es enseguida. Pero, ¿cuál es la importancia del liderazgo de Lenin, de un liderazgo realmente revolucionario?
no de los caudillos que también abundan. Un liderazgo en verdad revolucionario, ¿qué supone? Trabajar junto con las masas. Es decir, una de las acciones más importantes, sin duda, en Lenin es la organización de los soviets. Para los jóvenes que nos escuchan, quizás esta palabra no sea muy conocida. Soviets es la organización de los obreros, los campesinos y también los soldados. Los soldados rasos, como decimos en Bolivia, los soldados de baja graduación, no los oficiales, ¿sí? Entonces, estos soviets, una especie de comités revolucionarios de obreros, de campesinos y de soldados, se organizan de manera autónoma y con una perspectiva claramente revolucionaria. Y esto obviamente va a tener fases, hitos importantísimos. 1905, sería importante hablar, pero no hay mucho tiempo, pero esto va a continuar a lo largo de los siguientes años hasta desembocar en el grandioso acto revolucionario de 2017, el 25 de octubre de 2017, 10 de noviembre en el calendario revolucionario. Entonces, este acto revolucionario, que en general se suele representar simplemente como el asalto al Palacio de Invierno, no es solo el acto como tal, insurrección, por supuesto, la principal enseñanza de la Revolución Rusa, sino la voluntad de lucha y de organización del pueblo, de las masas, de los obreros, de los campesinos y también de los soldados de baja graduación. Es decir, es un hecho auténticamente democrático, no democracia en el sentido liberal, sino como la puesta en juego de esta voluntad de lucha que muestran los obreros, los campesinos y también los soldados, ¿sí? Esto es importante. En el ámbito de la instauración. ¿Qué hace la revolución cuando se instaura y los trabajadores, los obreros, logran el triunfo revolucionario? Hay una serie de medidas que son extraordinariamente importantes, antes y ahora. La importancia es también actual. Uno tiene que ver con algo que en Bolivia, en América Latina, es una tarea pendiente, es la expropiación del latifundio y la restauración de la propiedad de la tierra hacia los campesinos. Esta es una de las medidas revolucionarias más importantes. Diríamos reforma agraria, aunque la palabra tiene ciertas connotaciones liberales también, pero es la expropiación de los latifundistas, de los terratenientes y la, diríamos, adjudicación de esto al ámbito de los trabajadores campesinos. Una segunda cuestión importantísima de la revolución tiene que ver con la organización precisamente de los soviets, el Consejo de los Comisarios del Pueblo, que es la articulación de estos soviets, es decir, el ejercicio del poder por el pueblo como tal. No es solo un caudillo, un líder tan grandioso como Lenin el que ejerce el poder, sino es este conjunto de la voluntad política del pueblo y de las masas trabajadoras las que ejercen en verdad el poder. Y en esto Lenin va a insistir una y muchas veces en sus escritos, en sus discursos, etcétera, que el poder en el nuevo Estado, diríamos, revolucionario, lo ejerce el pueblo a través de sus ámbitos organizativos, que básicamente son los soviets. Y finalmente, igual, las medidas revolucionarias son amplísimas, que además no solo están al inicio, sino a lo largo de todo el proceso, hasta por lo menos la muerte de Lenin, que justamente ocurre hace 100 años. Pero hay un ámbito importantísimo, y con esto voy cerrando, de la revolución liderada, de la revolución bolchevique liderada, socialista, liderada por Lenin, y que tiene que ver con algo así como las medidas sociales. Obviamente en esto Lenin va a contar con el apoyo de mujeres extraordinarias, no solo su compañera Krupskaya, sino también mujeres revolucionarias como la propia Alexandra Kollontai, que va a ser la primera comisaria de bienestar social, pero el derecho al aborto. Ojo, estamos hablando de hace más de 100 años. Una de las primeras medidas revolucionarias del Estado revolucionario de Rusia va a ser precisamente el reconocer el derecho al aborto. Algo que hoy, 100 años después, seguimos luchando en América Latina, concretamente en Bolivia. El derecho al aborto. Segundo, importantísimo, medida, derecho al divorcio. Ojo. ¿No? Y en esto reitero el apoyo, el papel, el rol de pensadoras, activistas revolucionarias como Alexandra Kollontai, Clara Zetkin, va a ser muy importante el derecho al divorcio. Y algo importante, incluso ahora reitero, después de 100 años, ojo, el derecho a la anticoncepción.
eso que en esa época se llamaba control de natalidad, pero que quien decide cuántos hijos tener no solamente es el varón, sino también la mujer. Aquí, en esta lucha por los derechos sociales de las mujeres y obviamente la participación política de las mujeres, esta es una labor muy importante del propio Lenin, juntamente con mujeres, reitero, extraordinarias como Alexandra Kollontai y Clara Zetkin. Y obviamente la propia compañera, ¿no? Nadia Krupskaya. Estas creo que son las enseñanzas más importantes. Lo último, ¿qué nos enseña Lenin para nuestra época, para la actualidad en Bolivia y en América Latina? Uno primero, y esto es algo muy importante, compañeros y compañeras, la posibilidad real de la realización, no solo la posibilidad, la realización de un verdadero proceso revolucionario. Por supuesto, podemos discutir en qué devino esa revolución, pero Lenin nos muestra que es posible, necesario, justo que haya una revolución. ¿Y por qué tiene que haber revolución? Por el propio proceso del capitalismo. El capitalismo hoy, quizás mucho más que en la época de Lenin, nos oprime, nos explota, nos reprime y nos hace guerra a los pueblos, aquí y en todo el mundo. Por tanto, mientras haya capitalismo, y un capitalismo en su fase más salvaje, en su fase más apocalíptica, como dice Segato, o en su fase más bestial, como la que ahora estamos viviendo, con guerra que no solo es contra la fuerza de trabajo del trabajador, sino también, ojo, contra la propia madre tierra y el extractivismo y la contaminación y todo esto, ¿no es cierto? Hoy más que nunca, quizás más que en la época de Lenin, se impone la necesidad de un proceso revolucionario. Ahora, por supuesto, un proceso revolucionario con características propias del siglo XXI, por supuesto, ¿no? Que no solo suponga la emancipación del trabajo, que es algo central, urgente, sino también, en realidad, la defensa de la vida de la humanidad, que ahora está en riesgo por todo esto del calentamiento global, cambio climático, crisis climática, etc. Y también, por supuesto, la defensa de la vida no humana, que hace al conjunto de la vida en el planeta. Entonces, la revolución en la actualidad se plantea como una urgencia realmente estratégica, como también, por supuesto, la enseñanza de Lenin y los bolcheviques y la Rusia de 1917 nos muestra la posibilidad real, reitero, de un proceso revolucionario. Estas creo que son las principales enseñanzas que nos deja el gran líder revolucionario Vladimir Ilich Ulyanov, llamado y conocido más como Lenin. Gracias. Bueno, gracias, José Luis. Sí, yo coincido con lo que dijiste, con los aportes de Lenin. Quería agregar, bueno, obviamente el tema de los soviets y la democracia obrera, Lenin planteó claramente, y fue una discusión dentro del partido bolchevique, todo el poder a los soviets, porque había un sector del partido que quería hacer una alianza con otras corrientes socialistas, supuestamente, pero que estaban pactando con el gobierno capitalista en ese momento. No vamos a profundizar en eso porque sería muy largo, pero Lenin dijo no, pero los soviets tienen que decidir, las bases tienen que decidir el futuro de Rusia. Y esto se cumplió, se llevó a cabo. Después hubo un proceso después de la muerte de Lenin, que empezó incluso antes, que fue una restauración de muchas cosas, vino el estalinismo. Ahora, otro punto de Lenin que quiero destacar es el tema de su desarrollo teórico, aunque él murió relativamente joven y tuvo bastante ocupación, digamos, en dirigir la Revolución Rusa, tuvo un desarrollo teórico muy importante. Entre otros, planteó el tema del carácter mundial del capitalismo y la fusión en el capital financiero. Es decir, el capitalismo es un fenómeno ahora mundial. Por eso dijo que la revolución no podía quedar ni siquiera en Rusia, que era un país gigantesco, el país más grande del mundo,
la Unión Soviética, que no podía quedar ahí, que una revolución solo podía triunfar a escala mundial, destruyendo el capitalismo. Y en primer lugar lo planteó hacia Europa. Estos fueron los fundamentos de fundación de la Tercera Internacional, ¿cierto? Es decir, el internacionalismo que ya venía como teoría, digamos, de corriente socialista, pero él le planteó un marco que en este crisis capitalista mundial, que iba a continuar, que el capitalismo iba a ir retrocediendo, que iba a ir destruyendo a la humanidad, era necesario precisamente la unidad de los trabajadores del mundo. Esto tuvo una repercusión gigante en el mundo, más allá que ahora se trate de olvidar, de esconder, etc. Casi todos los países del mundo hubo movimientos, incluso anarquistas, bueno, de esa época comunistas o de distintas, pero que coincidían en la necesidad de esa unidad internacional de los trabajadores, de mantenerse unidos y de destruir el capitalismo. Bueno, esto tiene una actualidad enorme, es decir, hoy es más que nunca, como decía José Luis. Lenin tuvo esa genialidad, su gran aliado en la revolución y también para imponer fue el León Trotsky, que después de la muerte de Lenin y el dominio de Stalin fue expulsado de Rusia y finalmente fue asesinado. Pero bueno, esa es otra historia que en otro momento comentaremos. Y obviamente, en esta crisis mundial del capitalismo, surge, como decíamos antes sobre Milei, toda una concepción reaccionaria, ideológica, que trata de imponerse, de que el socialismo es malo, de que todo es el desastre, y se ignora, o se oculta, mejor dicho, las conquistas que en su momento tuvo el verdadero socialismo en primer lugar, para el pueblo ruso, y en general los pueblos que dominaba el imperio ruso, que fueron la Unión Soviética, que fueron enormes, fue un cambio radical para la gente. Más allá de los retrocesos que haya tenido, los problemas que han tenido después, esto es un hecho histórico gigante. Ahora, evidentemente, no se consolidó ese Estado, terminó con una contrarrevolución, terminó restaurando el capitalismo. Rusia es un Estado capitalista, claramente imperialista además, que niega a Lenin, es decir, no coincide con Lenin para nada. Por ejemplo, cuando Putin invadió Ucrania, dijo Lenin se equivocó en darle la independencia, darle la autonomía a Ucrania, porque Lenin, un planteo del leninismo fue crear precisamente la Unión Soviética, que eran distintos Estados unidos, ¿no? Cada uno con su soviet que dirigía, entre otros Ucrania. Bueno, todo eso es oculto por la historia, fue oculto en primer lugar por el mismo stalinismo, y por supuesto por el capitalismo y por la reacción capitalista, que trata de decir, bueno, socialismo es Maduro, socialismo es el peronismo, socialismo es el MAS en Bolivia, que evidentemente no tomaron ninguna de las medidas que tomó Lenin hace 100 años. Entonces, por eso la actualidad de Lenin. Y bueno, por último, el otro punto que Lenin desarrolló mucho fue la necesidad de una organización, de un partido revolucionario y de una internacional revolucionaria. Esto sigue siendo básico, porque precisamente la clase trabajadora y oprimida del mundo necesitan organizarse, necesitan, como decía, la unidad, y necesitan una conducción que lo lleva a derrotar al capitalismo. Entonces esto no se hace solamente por la voluntad de alguien o porque alguien lo dice, sino que es un proceso que tiene que combinarse, claro, con la lucha de los trabajadores del mundo, pero en eso Lenin nos dejó una enorme enseñanza.
hacia el futuro. Por eso sigue siendo presente, digamos, vigente, ese hombre muerto hace 100 años. Bueno, eso quería agregar y No, realmente muy importante y muy amplio también el tema, ¿no? Bueno, coincido plenamente con lo que señalaron. Lo que yo quería profundizar simplemente es, o sea, en este marco de su internacionalismo, porque Lenin no se consideraba un revolucionario pese a ser ruso, o sea, si quieren, más allá de ruso, un revolucionario de la clase obrera a nivel internacional, ¿no? Y él pensaba en eso, en la revolución mundial de la clase obrera, no solo a nivel de Rusia, ¿no? Lo que no impidió de que lleve adelante y que se comience esa revolución en Rusia. Pero un hecho muy importante, una cita muy importante de él fue el hecho de que llegó a plantear que si para el triunfo de la Revolución Mundial, para el triunfo de la Revolución en Alemania en concreto, era porque era un Pokémon pues, mucho más avanzado en ese momento, mayor tecnología, con una mayor clase obrera numéricamente y organizadamente. Bueno, Lenin llegó a plantear de que por el bien y el triunfo del revolucionario internacional, si se tenía que sacrificar la revolución rusa, había que hacerlo con tal de que triunfe la revolución alemana, porque la revolución alemana iba a ser un punto de apoyo mucho más importante para el proletariado internacional, ¿no? Este tipo de internacionalismo después, bueno, no se volvió a ver, digamos, a ese nivel, ¿no? Todo lo que fue el estalinismo y distintas corrientes siempre cayeron en una suerte de nacionalismo y de defender su pequeño espacio, su pequeña conquista, sin fijarse en lo que pasa y en las necesidades internacionales y mundiales del proletariado, ¿no? Entonces, ese elemento de ese internacionalismo tan fuerte, que fue la base sobre la cual se fundó en su momento la Tercera Internacional, que es básicamente la historia de la Cuarta Internacional actualmente, y de la Unidad Internacional de Trabajadores y Trabajadoras actualmente, es ese tipo de internacionalismo, ¿no? Un internacionalismo eh, de principios, incluso se quiere decir furioso, ¿no? Porque la lucha del proletariado es internacional. Y el otro elemento en ese mismo marco es ese grado de plantear la democracia obrera, ¿no? Que justamente igual rompe ese tipo de vínculos y de imposiciones nacionales, que, bueno, justamente lo que criticó tan duramente Putin actualmente es el hecho de no someter a los pueblos, no someter a las nacionalidades, ¿no? Y Lenin planteó justamente la libre autodeterminación de las naciones y la aplicó. Y cuando tomaron el poder en Rusia, lo aplicaron, dándole libertad a las naciones de Rusia para que puedan, incluso si querían, independizarse, ¿no? Y eso fue lo que permitió el surgimiento de la República de Ucrania, bueno, y de varias más, ¿no? Actualmente es muy importante esta de Ucrania por lo que se está viviendo, la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? ¿Por qué? Porque esto era muy importante a nivel internacional y como parte de la revolución mundial y de la solidaridad y unidad de todos los pueblos del mundo y como humanidad es eso. No se puede imponer a los pueblos una decisión, sino que los pueblos tienen que unirse y decidir sus propios caminos, ¿no? Eso como una base necesaria para la construcción de una sociedad humana a nivel internacional, ¿no? Y ese elemento fue muy importante porque eso permitió que lo que hoy en día está tan dividido con guerras, etcétera, etcétera, bueno, producto de la autodeterminación y de la libre unión de los pueblos en lo que fue la Unión Soviética, permitió, bueno, ese avance, ¿no? Ese desarrollo y esa aceptación del camino del socialismo, no impuesto, sino democráticamente elegido, ¿no? Por los pueblos, por los obreros, por los campesinos de estas naciones, que bueno, fue un impulso que después, bueno, igual se perdió, ¿no? Con el estalinismo. Pero eso es muy importante y quiero recalcarlo porque es muy válido hoy en día y siguen siendo elecciones muy importantes que tenemos que reivindicar en el marco de, bueno, de la nueva crisis que se está viviendo a nivel internacional y de cómo hay procesos, bueno, lo que está haciendo Rusia en Ucrania y con sus vecinos, de imposiciones y de reivindicar el chauvinismo ruso, etcétera,
que justamente, o sea, por más ruso y por más revolución rusa que haya sido la de 1917, incluso más allá de eso fue la revolución, la primera revolución del proletariado triunfante a nivel internacional y que se veía de esa forma, ¿no? O sea, como un punto de partida para la revolución mundial del proletariado, ¿no? Y ese es el Lenin que nosotros tenemos hoy en día presente, ese Lenin que es, bueno, un ejemplo de lucha, como decía José Luis, ¿no? Teórica, política, práctica, eh, y internacional, ¿no? Hasta nuestros días, ¿no? Y ese es el legado que tenemos que reivindicar, ¿no? Ese revolucionario internacionalista de la democracia proletaria, que es, bueno, es lo que necesitamos tanto hoy en día, ¿no? Bueno, muchas gracias, José Luis, por tu participación. Excelente, digamos, todo el punteo que hiciste, un gran resumen. Y bueno, ya nos estaremos viendo en siguientes programas. Muchas gracias, José Luis. Bien, continuamos el programa, pasamos al tema nacional. Bueno, estamos viendo ya varios días, y es una semana, de los bloqueos de caminos por parte de los sectores evistas que, bueno, continúan y, bueno, se radicalizan en su medida. Se habla de 22 puntos de bloqueo. Centralmente estos puntos de bloqueo están alrededor de Cochabamba, eh, con mucha mayor fuerza alrededor del Chapare, pero bueno, en general de Cochabamba hacia Santa Cruz y de Cochabamba hacia el lado de Oruro, La Paz, está bloqueado. Y de igual forma se evidencian bloqueos en Potosí, ¿no? En el norte de Potosí. eh, bueno, que esos son los sectores que está logrando bloquear los sectores evistas, ¿no? En ese marco, el gobierno de Arce, bueno, continúa esa pugna, esa pelea, con acusaciones, etcétera. Hubo un poco de represión, pero muy, muy escasa, pero sí se dieron ya enfrentamientos, policías heridos, personas, bueno, muchas personas que están siendo perjudicadas duramente por estos bloqueos. Y bueno, por el tema de no poder transitar, no poder viajar, se habla de, como en cualquier bloqueo, el gobierno está sacando estadísticas de cuánto se está perdiendo, etcétera. Y bueno, los dramas de las personas que no están pudiendo llegar a sus destinos con un sinfín de dificultades por este tema. Eh, pero el tema de fondo en todo esto es qué se busca con este bloqueo de caminos y cuál es el fin, ¿no? Que ya lo dijimos la anterior semana, que a veces se pierde, ¿no? Y en todo esto es la radicalidad de la gente de Evo contra el gobierno, que, bueno, corrupción, amiguismos y, bueno, que no saca de los problemas al país, ¿no? Con lo cual logran algunos adherentes. Por el otro lado del gobierno, digamos, atacando a los bloqueadores, que, como intransigentes, y que también tiene, y la derecha se hace un poco eco de eso, y continúan en ese marco, ¿no? Pero el problema de fondo es básicamente la razón de fondo de estos bloqueos son la inhabilitación de Evo Morales como posible candidato por decisión judicial, porque ya fue presidente por más de 2 periodos, según las leyes, que eso es lo que se establece en Bolivia, ese sería el límite, ¿no? Bueno, se puede discutir, están viendo en temas legales, pues centralmente va en ese marco este bloqueo y la exigencia de los sectores evistas de que bueno, que renuncien todos los jueces y que se lleve adelante una nueva elección judicial para que salgan estos jueces que se atrevieron a negarle a Evo Morales su derecho a poder volver a candidatear, ¿no? Y poder volver a ser elegido presidente, etcétera. Bueno, eso realmente en este momento no es un problema nacional, o sea, los intereses y que Evo Morales pueda o no pueda ser candidato, no es un sentir del pueblo trabajador, de los trabajadores del país, ni del campo, ni de la ciudad, ¿no? Y es en ese marco en el que se desarrollan estos bloqueos sin mayor solidaridad ni apoyo popular y bueno, en general con un rechazo
tímido y creciente de la población que se ve perjudicada, ¿no? En una medida de este tipo que en realidad no favorece en nada al pueblo trabajador, ¿no? Que Evo Morales pueda o no pueda ser candidato, eh, no es el problema nacional. Que los jueces hayan votado o hayan aprobado y sacado un dictamen donde Evo Morales no puede ser candidato, eso no es el principal problema de la justicia boliviana, ¿no? Los grandes problemas de la justicia boliviana van por el tema de, bueno, todos los hechos de corrupción que no son sancionados, por el tema de los feminicidios que siguen siendo impunes en muchos casos, la corrupción generalizada de la justicia, donde los ricos tienen un sinfín de privilegios y los pobres son los que terminan pagando. eh, y bueno, a nivel en general, ¿no? De toda esta situación. Entonces, en ese marco, o sea, el principal problema de la justicia no es si Evo es o no es, puede o no puede ser candidato, ¿no? Y eso no afecta más allá la situación de la justicia boliviana. Solo muestra, digamos, es una pequeña muestra de cómo funciona en general el sistema boliviano, donde antes esa justicia, afín al gobierno de turno con Evo Morales, le permitió ser candidato, y ahora que Evo Morales no está en el poder, bueno, dicen que ya no, ¿no? Acorde a la orden y las instrucciones del gobierno de turno, lo que igual pasaba en los gobiernos del neoliberalismo anteriormente, en su momento con la misma Áñez, esos mismos jueces. Entonces, no va por ese lado el problema de la justicia boliviana, sino por la necesidad de realmente democratizarla completamente y no por que estén afines a uno u otro de los sectores de la política patronal de este país, ¿no? En ese marco queda claro en esta coyuntura de bloqueos de caminos que ni los sectores evistas, ni por otro lado para nada el gobierno de Arce y todos sus sectores afines, ni tampoco de la oposición derechista, no tienen el más mínimo interés por preocuparse por las necesidades del pueblo trabajador, de las necesidades del campo, las necesidades de la ciudad. Y en general ellos están más metidos en su disputa política y por pequeños espacios y pequeñas eh, peleas coyunturales, ¿no? Como en su momento fue la pelea de Santa Cruz por el censo, eh, etcétera, ¿no? Ese es el marco general. Bueno, en ese marco igual hay todo el tema de Santa Cruz, de que ya se posesiona el vicegobernador como gobernador, reconociendo ya y aceptando la permanencia de Camacho en la cárcel, y toda la pugna en general por arriba entre los intereses más personalistas y más particulares de las distintas cúpulas políticas, evistas, arcistas y de la oposición derechista, eh, y donde los intereses de trabajo, de agua, para el campo, de industrialización, de expulsión de las transnacionales, de una economía, una solución de la economía popular, los problemas de educación, no pasan por, bueno, por la mente de todos estos sectores, ¿no? Sino realmente es necesario que para solucionar todos esos problemas eh, tengamos una propia voz, una alternativa que no será ni con los evistas, ni con los alcistas, ni con la oposición derecha, que tiene que ser una voz propia del pueblo trabajador. Eso es lo que trabajamos y luchamos desde el Partido de los Trabajadores con Radio Rebelión. Y bueno, es la unidad también a la que llamamos a todos los compañeros y compañeras por levantar una alternativa propia al pueblo trabajador. Bueno, esa es la situación general nacional. Tal vez, Miguel, ¿quieres complementar algo sobre esto? No, brevemente, el tema de la elección de jueces, obviamente las dos elecciones anteriores fueron casi un chiste, porque fueron electos también por el Parlamento y la gente no sabía ni por quién votaba, además se abstuvo la mayoría de la gente. Entonces, una elección verdaderamente democrática requiere que puedan presentarse candidatos de distintas organizaciones, es decir, una elección de verdad democrática de los jueces. Hoy eso no existió. Eso quería agregar nada más. Ah, muy bien. Bueno, entonces, bueno, de ahí, digamos, nuestro rechazo a esta medida de los sectores evistas, pero también nuestro rechazo a la política del gobierno de Arce, que no atiende a las necesidades del pueblo trabajador, ¿no? Y bueno,
Igual de la misma forma el rechazo a la política y a los planteamientos de la oposición derechista que, bueno, básicamente solo buscan algo de protagonismo y ubicarse en su pugna entre los tres sin mirar para nada a los trabajadores y en todo caso más bien viendo cómo llevar a peores situaciones la economía popular y al pueblo trabajador, ¿no? Justamente al respecto, el siguiente punto que tenemos es, bueno, sobre la protesta frente a la imposición que se quiere dar de la jubilación a los 65 años, ¿no? Entonces, bueno, Sí, eh, no, quería decir algo que que choca. Cualquiera que lo vea en cualquier país del mundo parece casi un pedido absurdo, ¿no? Porque ¿qué persona en el planeta se va a oponer a ser jubilado? claro, El problema es qué significa ser jubilado en Bolivia. Este, claro, no, sí. Bueno, lo que ya hace tiempo, bueno, y algunos países también lo han implementado, es el obligar a las personas a jubilarse a los 65 años, ¿no? Bueno, o a distintas edades, ¿no? En el caso del proyecto en Bolivia es que se jubilen, o sea, en general en Bolivia la jubilación puede ser a partir de los 65 años, y bueno, quieren imponerlo como que no sea a partir, sino que a los 65 años uno obligatoriamente se jubila, ¿no? Y esto estaría bien, ¿no? Sí, obviamente, como dices Miguel, o sea, lo ideal sería que más bien, y la lucha en general es porque la jubilación puede ser cada vez más temprana, ¿no? Mejor jubilarnos a los 60, a los 55. El problema es de la obligatoriedad de esto. ¿Y por qué el gobierno lo quiere imponer como una obligación? Y esto lo quieren imponer a través de un proyecto de ley, bueno, un proyecto de ley que busca hacer ley para modificar la ley actual de pensiones, que básicamente lo que sucede es de que cuando uno se jubila, tu jubilación, tus ingresos decaen totalmente, ¿no? Obviamente, bueno, varía según los distintos casos, pero alrededor de la mitad de tu sueldo te lo quitan directamente o te bajan a una cuarta, una quinta parte fácilmente, ¿no? De tus ingresos. Pues esto es complicado, ¿no? Porque imagínense estar, o sea, con los 65 años con mayores necesidades por temas de salud, después de haber trabajado tantos años, el esfuerzo que has hecho en tu respectivo sector laboral y que, bueno, llegas a los 65 años, te obligan a jubilarte y te bajan tu ingreso drásticamente, ¿no? O sea, te bajan tu ingreso, pongámosle mínimamente la mitad, ¿no? Entonces, con la mitad de tus ingresos, ¿cómo pagas los alquileres? ¿Cómo pagas los servicios? ¿Cómo pagas la alimentación? ¿Cómo pagas los medicamentos? Más aún en el caso de la crisis también que se vive del sistema de seguridad social. Entonces, realmente es una situación muy, muy complicada. En general, la mayoría de personas que llegan a los 65 años siguen trabajando porque realmente son conscientes de que no van a poder vivir con su jubilación. Su jubilación no les va a alcanzar para sostenerse y eso es lo que el gobierno lo ve como un problema, ¿no? Porque actualmente las personas que llegan a ese grado de jubilación todavía tienen derechos laborales, tienen varios elementos de estabilidad y quieren obligar a jubilarlos para que ir bajando los gastos estatales al respecto con sectores jóvenes que no tienen los mismos derechos y que cada vez hay una situación de mayor precariedad con distintas formas que está manejando, bueno, tanto el gobierno, el Estado a nivel nacional, las empresas privadas y también las gobernaciones y las alcaldías, ¿no? Entonces, con esto básicamente lo que quieren obligar es a que se jubilen las personas a los 65 años, sin importar que lleguen a tener una jubilación de hambre, una jubilación no digna, y que, bueno, con eso vayan paleando un poco ciertos gastos estatales que puedan, que puedan tenerse, ¿no? Es por esto que, por ejemplo, tenemos un pronunciamiento de la Confederación Universitaria de Docentes. ¿Aló, aló? Que rechaza la ley, la Confederación Universitaria de Docentes eh, nacional
y que rechaza justamente la jubilación forzosa a los 65 años o a cualquier otra edad, y está convocando una marcha nacional de rechazo a esto para el miércoles 31 de enero a las 10 de la mañana en todos los departamentos del país, ¿no? Entonces, bueno, es una medida importante. Saludamos esta acción de la Conferencia Universitaria de Docentes y la necesidad de combatir este tipo de proyectos por parte del gobierno, que, bueno, básicamente lo que buscan es llevar mayor pobreza, en este caso al pueblo trabajador, a los jubilados del pueblo trabajador, ¿no? A los trabajadores que han aportado y han dado su parte, su esfuerzo al país, bueno, y a la población en general durante, bueno, toda su vida laboral, y que, bueno, el gobierno y la política, que muy capitalista, por cierto, de este gobierno, que coincide con otros gobiernos de la región, e incluso en el mundo, bueno, recortar derechos y recortar posibilidades a los jubilados, ¿no? Entonces rechazamos esto y nos solidarizamos, y sumamos esta convocatoria de movilización para el 31 de enero a nivel nacional, en contra de cualquier de este proyecto de ley y de cualquier intento de imponer la jubilación a los 65 años. Muy bien. Bueno, Bueno, el otro cuestión que queríamos mencionar, aunque sea de forma corta hoy, es el miércoles hay elecciones en el Magisterio Rural de La Paz. Eh, Se presenta una organización Pacha Comunitaria que le hicimos una entrevista la semana pasada, que ahora vamos a volver a difundir junto con este programa, donde expresaron los distintos puntos, y evidentemente es una organización que plantea un cambio muy importante para el magisterio. En primer lugar, la total independencia política. Ellos dicen de los partidos de derecha y de la izquierda populista o de la izquierda cómplice de las transnacionales. Es decir, no ser dependientes de esos partidos. Plantean también como necesidad que el magisterio rural esté aliado en la lucha y unido al conjunto del pueblo trabajador. Eh, Esto lo plantea como una cuestión de principios. Eh, Esto hay que destacarlo también por la crisis de la COP, es decir, porque en teoría el magisterio rural es parte de la COP y la COP debería ser la Central Obrera Boliviana, la que unificara a los trabajadores, pero esto no está pasando. Entonces, este planteo de Pacha Comunitaria es muy importante. Plantea como programa también, bueno, todos los derechos del magisterio, que el gobierno está violando en muchos casos, mantener la cuestión salarial, que no les cobren por cursos que le dan. Bueno, por otro lado, toman algo que ya fue votado incluso por el Congreso del Magisterio Rural a nivel nacional, que es la necesidad de un instrumento político del pueblo trabajador. Eh, bueno, desde ya estamos muy de acuerdo con los planteos de Pacha Comunitaria y bueno, esperamos que pueda ganar las elecciones. Esto va a ser un hecho muy importante si logra ganar las elecciones en La Paz, que es el departamento más importante del Magisterio Rural. Ese va a tener incidencia a nivel nacional, digamos, un triunfo de Pacha Comunitaria. Entonces, bueno, como dije, vamos a distribuir la entrevista que le hicimos, donde detallan la distribuí nuevamente, pues ya la distribuimos, donde detallan su programa, sus planteos. Este, bueno, esto, y este miércoles es obligatoria la elección, la participación, me refiero. Eh, bueno, eso quería terminar brevemente en este punto.
Sí, bueno, y también es obligatorio, digamos, por conciencia, ¿no? El voto consciente por los compañeros de Pacha Comunitaria, a todos los compañeros del Magisterio Rural de la Federación, del Departamento de La Paz, ¿no? Así Bueno, todo es. el apoyo a los compañeros de Pacha Comunitaria, frente contestatario y de independencia, como ellos plantean, y bueno, esperamos que tengan el mayor de los éxitos en este 31, este miércoles, ¿no? Bueno, muy bien, entonces hasta el próximo domingo terminamos hoy el programa. Y hasta la Saludos próxima semana, ¿no? a todos Saludos a todos, buenas noches, Miguel, y bueno, hasta la próxima semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches a Perfecto. todos. Y como saben todos, mañana vamos a distribuir por YouTube todo el programa. Además está en la página de Facebook. Es decir, que pueden verlo cualquier día y cualquier parte del programa. Buenas noches a todos.